Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a sus cursos de logística y supply chain. En este video vamos a analizar el software-logware y del software-logware en específico nos vamos a enfocar en el módulo TranLP. TranLP significa Transportation Linear Program o programación lineal para el módulo del transporte o para la metodología del transporte. ¿Qué resuelve este módulo? El módulo resuelve el siguiente problema. Dada una red logística de múltiples almacenes o múltiples instalaciones de producción que abastecen a varios clientes o a múltiples clientes, lo que resuelve el software es qué cantidad debe abastecer determinado almacén a cada cliente, ¿no? Y desde qué almacén, obviamente, se debe abastecer a cada cliente. Si ustedes hacen un doble clic a este problema, en realidad el número de soluciones es infinito, ¿no? Pero usando metodología de programación lineal, ustedes pueden obtener la cantidad óptima y el punto de abastecimiento óptimo de un almacén a un cliente, teniendo en cuenta los costos. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo funciona este módulo. Lo vamos a ver en el siguiente video. Muy bien, señores, vamos a analizar este módulo, el Transportation Linear Program. Para analizar este módulo, ustedes tienen que tener descargado el siguiente material, ¿no? Que les he proporcionado dentro del material del curso, ¿no? Que es, en primer lugar, el caso ustedes lo deben tener descargado y además también les he proporcionado el módulo, el archivo que ustedes van a cargar en el módulo del TranLP para resolver el caso, ¿no? Y no tengan que ustedes estar digitando todos los datos del caso, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a leer el caso, ¿no? Determinación de almacenes de suministro de artefactos electrodomésticos. Vamos a ver qué nos dice este caso y lo vamos a entender. Usted acaba de ser nombrado gerente de abastecimiento de una cadena transnacional de artefactos electrodomésticos. Y una de las principales decisiones que le encomendaron fue la determinación de las fuentes de abastecimiento para la campaña de electrodomésticos del siguiente año. Ya, perfecto. Quieren determinar de dónde se van a abastecer. Revisando las cotizaciones de sus proveedores, pudo comprobar que la diferencia de precios y de calidad de los productos entre los distintos proveedores era mínima. Es decir, cada uno de los proveedores, miren, vamos a adelantarlo, son 3 proveedores, cada uno de los proveedores le ofrecen el mismo producto, es un producto estándar, ¿no? Y tiene el mismo costo, ¿no? Entonces, ¿pero dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en el costo del transporte, porque estaban ubicados en lugares o en países distintos, ¿no? En países distintos. Por ejemplo, el proveedor uno, la fábrica uno está ubicado en China, el otro 2 está ubicado en Vietnam y el tercero está ubicado en Corea, ¿no? Entonces son ubicaciones distintas, ¿no? Siendo ubicaciones distintas, obviamente tienen costos de transporte distintos, ¿no? Y los costos de transporte varían en gran medida de acuerdo a la ubicación del proveedor. Perfecto. El área de proveedores internacionales de su empresa le preparó un informe con los fletes unitarios por proveedor a cada uno de los 3 almacenes de la empresa y la capacidad mensual disponible de cada una de las fábricas mostradas en las tablas unidos. No, entonces aquí ya está lo que le he interpretado anteriormente. Aquí está, por ejemplo, fábrica uno, fábrica 2, fábrica 3, que coincide con los proveedores, origen China, Vietnam, Corea, y la capacidad disponible, ¿no? En unidades, capacidad mensual, unidades al mes. O sea, este proveedor tiene una capacidad disponible de 500 unidades al mes de ese electrodoméstico, ¿no? El proveedor 2, 200 unidades por mes y el proveedor 3, 300 unidades por mes. Y los fletes, ¿no? Entonces, ustedes pueden darse cuenta, los fletes de la fábrica uno al proveedor uno es de 3 unidades monetarias, dólares por unidad. De la fábrica uno al proveedor, al almacén 2, ¿no? Es de $5 por unidad, de la fábrica uno al almacén 3 es de $1 por unidad. Entonces, lo que ustedes pueden ir dándose cuenta es de que, en primer lugar, tienen 3 almacenes, ¿no? Almacén uno, almacén 2, almacén 3. Y tienen 3 fábricas, ¿no? Fábrica uno, fábrica 2, fábrica 3. ¿No? Los costos de transporte son distintos, ¿no? Pero cada fábrica tiene una capacidad disponible, ¿no? Y además tiene un costo de transporte asociado, ¿no? Entonces, en la primera parte les dan un dato adicional que necesitamos para entender el problema.
En la parte A, la primera pregunta dice, determine usted las fuentes de abastecimiento de la empresa y comente, es decir, determine de qué fábrica o fábricas se van a abastecer para cada uno de los almacenes. Es decir, si la fábrica uno va a abastecer al almacén uno, por ejemplo, si es así, ¿en qué cantidad? ¿En cuántas unidades? Recuerden que la fábrica uno tiene 500, ¿no? ¿Y cuánto te pide el almacén uno? Dice, teniendo en cuenta que los pedidos mensuales de cada almacén son de 200 unidades. Es decir, cada almacén te pide 200 unidades, ¿no? O sea, te piden la misma cantidad, ¿no? Obviamente este problema es sencillo y es deliberadamente sencillo porque justamente es para identificar, para que ustedes sepan cómo funciona este módulo, ¿no? Pero los problemas de la vida real son mucho más complejos, ¿no? Entonces, el almacén uno tiene una demanda de 200 unidades a la fábrica. El almacén 2 también 200 y el almacén 3 200. Entonces la pregunta es, desde la fábrica uno, ¿se tiene que abastecer al almacén uno? Si fuera así, ¿en cuántas unidades? Y el almacén 2, de cuántas unidades se va a abastecer? ¿No? Y de qué fábrica, ¿no? Por ejemplo, el almacén 2 tiene una demanda de 200 unidades al mes y la fábrica tiene una capacidad de 500 unidades por mes. Entonces, tranquilamente, la fábrica uno podría, por ejemplo, abastecer al almacén uno y al almacén 2 y todavía inclusive le quedarían 100 unidades disponibles, ¿no? Entonces podría, por ejemplo, elegir esa solución, pero esa es la solución óptima en cuanto a costos, ¿no? Porque también podría decir, no, ¿sabes qué? Muy bien, de la fábrica uno solamente una parte, 50 unidades para el almacén uno. El resto lo abastezco del almacén 2 de la fábrica 2 o lo abastezco de la fábrica 3. ¿Cuál es la combinación eficiente de cantidad a enviar y fábrica desde la cual hay que enviar, ¿no? Para cada uno de los almacenes, ¿no? En realidad las posibilidades son infinitas, ¿no? Existe un número infinito de posibilidades. ¿Y cuál es? O sea, la idea es hallar cuál es aquella combinación de lote de envío y y proveedor seleccionado que hace mínimo el costo total, ¿no? Entonces, si yo no quiero revisar, y ese es el caso, no queremos revisar todo el conjunto infinito de posibilidades, justamente nos vamos y utilizamos el módulo de Lockwood, ¿no? El módulo de Lockwood en este caso está basado en la metodología en el método del transporte, que es un método de programación lineal. Nosotros lo cargamos, ¿no? Quiero ver si está cargado, no está cargado, lo vamos a cargar, cargamos el método de transporte y como siempre nos vamos al icono Start y desde el icono Start ya tenemos descargado el archivo, ¿no? Donde están los datos y simplemente lo cargamos. Lo cargamos y ustedes tienen toda la información que estaba puesta en el texto del problema. Vamos a ver. La fábrica uno, fábrica 2 y fábrica 3. Fábrica uno, fábrica 2 y fábrica 3. Aquí en las filas ustedes deben de colocar las fuentes de abastecimiento. Y en las columnas tienen que ubicar las fuentes de consumo. Entonces, y en la cuadrícula tienen ustedes que colocar los precios de los fletes, ¿no? En este caso de los fletes, porque están analizando ustedes fletes, ¿no? Fábrica uno al almacén uno tiene 3 unidades. De la fábrica uno al almacén 2 5 unidades. De la fábrica uno al almacén $1 por unidad, ¿no? Entonces, están todos los datos colocados, ¿no? 2, 2 y 6 y 2, 2 y 6. Ahora veamos las cantidades de abastecimiento. Aquí creo que hay un pequeño error, pero que lo podemos subsanar inmediatamente. De la fábrica uno la capacidad es de 500. Perfecto. Fábrica uno. Y en la fábrica 2 la capacidad es de 200. Aquí vamos a poner, en lugar de 2500, lo vamos a reemplazar por 200. Y la fábrica 3 la capacidad es 300. Perfecto. Entonces, tengo para este problema los costos de transporte dentro de la cuadrícula. Y esto es así porque nos han dicho que los costos de producción, ¿no? Los costos de producción y las calidades son iguales para los tres proveedores, ¿no? Pero si hubieran diferencias, por ejemplo, el costo de producción, también tendríamos que incorporar esto acá, ¿no? Pero en este caso todos son iguales, ¿no? Entonces, una vez que tengo colocada toda la información, simplemente presiono el botón Solve, ¿no? Presiono el botón Solve
Y esto queda resuelto. Dice, desde la fábrica uno al almacén uno tienes que enviar solamente 100, ¿no? Y los otros 100 lo envías desde la fábrica 3 al almacén uno. Y con eso está satisfecha la demanda del almacén uno. Desde la fábrica uno al almacén 3 mandas 200, ¿no? O sea, desde la fábrica uno vas a abastecerte 300, o sea, su capacidad total no la vas a utilizar. Es más, no necesitas usar la capacidad total, ¿no? Basta con abastecerte 300 para el almacén uno 100 y para el almacén 3 200, ¿no? Y de la fábrica 3 también te abasteces, ¿cuánto? 300, y la capacidad de la fábrica 3 también era 300, o sea, vas a utilizar la fábrica 3 al tope, las 300 unidades que tienes disponibles, las vas a solicitar, ¿no? 100 para A1 y 200 para A2. Y la fábrica 2 la tienes completamente libre, no necesitas a ese proveedor, ¿no? O sea, ya por ejemplo aquí estás seleccionando inclusive proveedores, ¿no? Y estás seleccionando, además de proveedores, estás seleccionando las cantidades que te vas a abastecer desde cada uno de los proveedores, ¿no? El menor costo es 1.100. En este caso, dólares, ¿no? Dólares al mes, ¿no? Porque nuestro problema está sobre la base mensual, ¿no? Entonces, en dólares al mes vas a gastar 1.100. Cualquier otra combinación te va a dar un costo mayor. No, cualquier otra combinación te va a dar un costo mayor. Ustedes pueden probar cualquier otra combinación. Por ejemplo, pueden poner a la fábrica uno al almacén uno 101 y la fábrica 3 almacén uno 99. No, igual están satisfaciendo toda la demanda del almacén uno porque están mandando los 200, pero en cantidades distintas, y el costo va a ser mayor, ¿no? Entonces, este problema justamente haya esa cantidad óptima, ¿no? El número de posibilidades es infinito, ¿no? Y aquí tienes aquella distribución o abastecimiento que te hace óptimo, que te hace mínimo, en este caso, el costo del transporte. Vamos a ver qué dice en la parte B del problema. En la parte B dice, en la negociación realizada con los proveedores, el proveedor F3 se muestra más accesible a negociar con usted y se compromete a reducir los costos de flete de abastecimiento según lo mostrado en la tabla 3. Dice, el proveedor 3 te baja 1.8 acá, te ha bajado un 10%, aquí también te baja un 5% a 1.9, y dice, para el almacén 3 del flete de 6 lo baja a 0.9. Ustedes miren, el proveedor 3, ¿no? Al almacén 3 no le mandaba nada y era en esta razón, ¿no? El costo del flete era demasiado alto. Ahora te lo baja, te dice, te lo doy a 0.9, ¿no? Según lo mostrado en la tabla 3. E incrementar su capacidad disponible hasta 800, es decir, de 300, ¿no? Te pone disponible 800 unidades, ¿no? Y con eso, en teoría, estás suficiente, porque tienes 200 acá, 200 acá, tienes 600 de demanda total, pero este proveedor te dice, oye, yo te doy 800 de capacidad, ¿no? Siempre y cuando usted le dé la exclusividad en abastecimiento, es decir, yo te pongo este precio en flete 0.9, siempre y cuando yo te abastezco todo, te abastezco todo. Vamos a poner los datos, te abastezco todo. Entonces, aquí ustedes tienen que poner los nuevos fletes, ¿no? En este caso, de la fábrica 3 para la 1, 0,8. Vamos a poner aquí 1.8. De la fábrica 3 al almacén 2, 1.9. Y aquí es 0.9. Y la capacidad total es 800, ¿no? Importante cambiar también este dato porque si lo dejamos en 300, solamente pone a disponibilidad eh, 300 unidades, ¿no? Y no podría abastecer al almacén 3. Tampoco, o sea, solamente podría abastecer probablemente a una parte de un almacén y el 100% de otro almacén, ¿no? O sea, pero con 800 ya tiene capacidad para abastecer a todos. Ahora, la pregunta dice, desde la perspectiva de los costos, ¿aceptaría la propuesta? Es decir, por ejemplo, con esta configuración, en primer lugar, ¿cuál es mi costo total? ¿Debería bajar en el problema anterior, en la solución anterior? Ahí es que mi costo total eficiente era de 1.100 unidades, ¿no? $1.100. Entonces, con esta nueva,
configuración de costos, ¿no? ¿Mi costo total baja? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Para poder aceptar, ¿no? Y además también, con estos costos, a este proveedor, ¿no? A este proveedor le asigno toda la demanda, ¿qué me dice el software? Porque con estos costos quizá eh, todavía alguno de estos dos proveedores es más eficiente y podría eventualmente asignarle algo de la demanda, ¿no? Con lo cual le diría, oye, ¿sabes qué? No llego al mínimo de costos, ¿no? Al proveedor 3, ¿no? Bájate en el costo de transporte en este almacén, en esta ruta, para que yo evalúe si tomo o no tu alternativa, ¿no? Pero vamos, estamos justamente en el paso justamente en el caso, en la etapa de evaluar todavía. ¿Qué condiciones desde el punto de vista logístico usted plantearía al proveedor F3 para darle la exclusividad en el abastecimiento, ¿no? Entonces simplemente aquí corto, le pongo solve y dice, mi costo bajó en 920 y el logware, y decir, la metodología me dice que sí, con esos costos me conviene abastecerme todo del proveedor 3. No, del proveedor 3 me conviene abastecerme en su conjunto, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, me convendría cambiar de proveedor y tendría un ahorro, ¿no? Pero a su vez también, ¿qué condiciones desde el punto de vista logístico usted plantearía al proveedor F3 para ver la exclusividad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hay cierta holgura, entonces, de 600 que tienes de necesidad, el proveedor pone a tu disposición 800, ¿no? Lo cual te da cierta holgura porque si el proveedor tiene problemas en su producción, o sea, igual tiene capacidad disponible, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Entonces, sí le daríamos todo el abastecimiento, pero tendríamos que dar otras condiciones, ¿no? Porque realmente aquí ustedes tienen que evaluar el cambio de estrategia, porque están cambiando de tener dos proveedores o tres proveedores a proveedor único, ¿no? Entonces, teniendo dos proveedores o tres proveedores, ¿no? Ustedes, si es que tienen problemas de abastecimiento, ¿no? De un proveedor, eh, pueden ayudarse del otro proveedor, ¿no? Pueden colocar las órdenes que no las atiende un proveedor a otro proveedor y así solucionan su problema. Pero cuando están con un proveedor único, ya no tienen eso, ¿no? Entonces, le darían la exclusividad condicionada, ¿no? Condicionada, por ejemplo, a cumplimientos en tiempos de entrega, condicionadas a calidad del producto, etcétera, ¿no? Condicionada también probablemente a que el proveedor, por ejemplo, si este es un proveedor importante para ti, esté dispuesto a crecer contigo y mejorar la calidad de los productos contigo, y esta mejora de la calidad también implica reducciones en costos, ¿no? Eh, de todas maneras, tendrías que evaluar la alternativa de dejar una pequeña porción de tu producción a otra fábrica, ¿no? Una pequeña porción de tu demanda a otra fábrica para no estar tan dependiente de un solo proveedor. En realidad tendrías que evaluar eso, ¿no? Y al parecer esto es probable porque el producto es bastante estándar, ¿no? Bastante commodity, no es un producto estándar, homogéneo, ¿no? Porque lo puedes encontrar en el mercado. El problema está que si este proveedor te falla, entonces no tienes un segundo proveedor a la mano, ¿no? Con el cual tengas relaciones comerciales, ¿no? Entonces ese punto tienes que evaluar. Ok, señores, este es el módulo TranLP. Muchas gracias.